Entonces vamos a continuar con este maravilloso tema de autoconfrontación bíblica, de consejería bíblica, y vamos a seguir, ¿verdad? Una vez más, introduciéndonos en cada uno de los temas que hemos ya tocado y cómo es una línea secuencial que nos lleva a poder, ¿verdad?, impactar las vidas de aquellas personas que vienen a nosotros por consejería con el consejo de Dios y no con nuestro propio consejo, con algo que transforme sus vidas, que sea algo permanente, no algo superficial. Y todo eso se logra a través de la consejería bíblica y se logra porque nosotros somos testigos de eso, somos testimonio de eso, porque es en la forma en que nosotros somos transformados por medio de la palabra de Dios. Entonces, paso número uno, lo primero, lo esencial para llevar a que la consejería bíblica sea efectiva es que la persona entienda cuál es su realidad espiritual. Ese es el paso número uno. Los problemas que la persona está viviendo no está tal vez muchas veces entendiendo que su problema es espiritual, sino que va a entender, va a creer que su problema es un aspecto de las consecuencias. Por ejemplo, cuando Adán pecó, él tuvo temor, ¿cierto? ¿Cuál fue la respuesta a eso? Esconderse. No fue buscar a Dios y entender que su problema no era que tenía miedo, su problema es que había quebrado la ley de Dios. Entonces, más que dejar de tener miedo, es arreglar la situación con Dios, porque si esconderse es una solución momentánea, ¿verdad? Si alguien viene a cobrarte usted una deuda, usted se esconde tal vez un día, pero ya el siguiente, ¿verdad? No va a ser así, el tercero hasta con la policía van a llegar. Pero lo que me refiero es que esas son las soluciones, porque la persona viene para solucionar lo que es inmediato. La persona viene a nosotros para resolver la consecuencia del pecado, pero no está entendiendo cuál es el verdadero problema que tiene y es su relación con Dios. Entonces, en virtud de que su relación con Dios sea restaurada, esa persona ya va a estar en el camino de una restauración y un cambio permanente, efectivo, real en su vida, y eso es lo que queremos llevar a la persona. Por eso lo primero que debemos ver es cuál es su realidad espiritual, ¿verdad? Vemos que Adán después también se vio desnudo, y ¿cuál era el problema? Estar desnudo. No, él trató de resolverlo cosiendo hojas, ¿verdad? Y haciéndose un taparrabo, decimos nosotros, ¿verdad? De hojas. Pero el problema no era que estaba desnudo, su problema ¿cuál era? Que había pecado contra el creador del universo. Pero eso es lo que sucede igual con las personas que vienen en consejería. Creen que su problema es su ausencia de paz, que están deprimidos. No, su problema va a ser un aspecto espiritual. Entonces, paso número uno, hablamos acerca de que la persona haya nacido de nuevo, que la persona sea una persona restaurada en su relación con Dios. En este aspecto, recordamos el versículo de memoria, la base de este primer paso, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces entendemos que es llevar a la persona a dejar de confiar en sí misma para ser salva y poner su confianza en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que implica esto? Muchas personas van a decir, es que eso no, es muy fácil, es solo orar y listo. No, es que lo que implica es dejar de confiar en mí mismo, y ¿saben qué? Ese es el grave problema del ser humano. Aún como cristianos, muchas veces no dejamos de confiar en nosotros mismos. Nuestra carne siempre va a tender a confiar en sí misma. Entonces, el paso elemental ahí es poner nuestra confianza en la obra absoluta, perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y eso es un acto de humildad de nuestra parte, es ceder, es soltar esa cuerda que estamos tratando de subir hacia la salvación y decir, no puedo, me abandono en la gracia, me abandono en la misericordia de nuestro Dios. Solo a través de Jesucristo soy salvo, a través de creer plenamente que lo que Él hizo es suficiente, es digno, ¿verdad? Es absolutamente worthy, decimos en inglés, ¿verdad? Es completo en ese aspecto, no ocupa nada más. Menos de eso es falta de fe, falta de confianza en el sacrificio del Señor Jesucristo, y es ofensivo y no alcanza para absolutamente nada. Y todos lo sabemos, ¿verdad? No se puede basar en nuestras justicias porque somos imperfectos. Entonces, paso número uno es que la persona llegue a ese estado de humildad y reconozca que solo
en Cristo Jesús hay salvación, que solo en Dios está la solución para nuestros problemas, que todas las circunstancias que nos están pasando, aun cuando una persona es cristiana, se trata de su relación con Dios. En virtud de la visión de cómo perciba a Dios, es que la persona va a reaccionar en la vida en diferentes formas, en virtud de que esté caminando conforme a la palabra de Dios. Entonces, paso número 1, ¿verdad? Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Que esa persona esté confiando en su salvación, ¿dónde? Plenamente en la obra de Cristo Jesús. Eso es como una batalla, el yelmo de la salvación, ¿verdad? El casco, ¿verdad? De la salvación. ¿Qué protege el casco? Nuestra cabeza, nuestros pensamientos, el sabernos salvos por lo que hizo Cristo Jesús, nos da la identidad como hijos e hijas de Dios. Y cuando usted es hijo o una hija de Dios, todas las cosas, todo lo demás pasa a un segundo plano, porque ahora yo tengo una relación con el creador del universo, con aquel que puede cambiar mi situación inmediata en segundos. Las imposibilidades se vuelven nada para él, ¿verdad? Porque no tiene imposibilidades cuando estamos en él. Antes de eso no. Entonces ahora empezamos este nuevo caminar en Cristo Jesús. Ahora en Cristo Jesús entendemos que tenemos que ir madurando y creciendo. Es interesante, alguien ponía esa analogía acerca de un niño, ¿verdad? El niño es completo, ¿cierto? Un niño de 1 año es completo. Tiene dos ojitos, tiene los pulmones, el corazón, tiene completo, pero tiene que seguir creciendo, ¿cierto? Pero ya está completo. Ya nosotros somos salvos, pero vamos creciendo, vamos madurando, pero ya tenemos todo lo que necesitamos, porque ahora somos hechos hijos e hijas de Dios. Entonces, ahora en este caminar entendemos qué es cristianismo. ¿Cómo se enseña el cristianismo? ¿Cómo hacemos discípulos? ¿En base a qué? No es en base a la teoría, no es en base a una clase, es en base a cómo yo vivo. El cristianismo se enseña en base al ejemplo. Nosotros lo podemos ver en el discipulado de Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo con sus discípulos? Hizo todo lo que les iba a pedir a ellos que hicieran. Él fue el primero en predicar. Él no dijo, vayan y prediquen, que eso es bueno. Él no dijo, vayan. No, ¿qué hizo él? Él fue y evangelizó, predicó. ¿Quién fue el primero en sacar demonios? Él enseñó cómo sacar demonios, todos los milagros que después ellos comisionados, ¿verdad? En este llamado especial a sus apóstoles, les hizo, luego que envió a los 12 y luego a los 72, vemos que antes él hizo esas cosas. El cristianismo se basa en el ejemplo. Entonces, usted y yo, nosotros que somos cristianos, hemos estado madurando, entendemos que la autoridad, no de la palabra, no de los principios bíblicos, pero ante una persona está en que yo estoy viviendo esos principios, que la persona está viendo qué yo hago y qué no hago. Las personas no ven a Dios, pero nos ven a nosotros. Entonces, es en virtud de que nosotros estemos caminando en esos principios que la persona va a abrir sus ojos y le va a pasar como la mujer. ¿Recuerdan en la mujer samaritana? La mujer cuando está en el estanque, cuando ella, ¿verdad? En el estanque, cuando llegó a pedir agua, ¿verdad? Y Jesús, ¿verdad? Le habla acerca de toda su vida y cómo había fallado, pero, ¿verdad? Que había haber tiempos donde el Mesías, bueno, ella viene a Cristo, para simplificarlo, y parafrasear esto. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Ir a comunicar el evangelio. Inmediatamente decir a todos, creo que está el Mesías acá. ¿Verdad? ¿Qué hizo el pueblo? Él fue por lo que ella había hecho. Y luego, ¿qué dijeron? Nosotros vinimos por lo que la mujer nos dijo, pero ahora nosotros creemos por nosotros mismos, no por lo que ella nos dijo, sino por lo que hemos visto en nuestra relación con Dios. Entonces nosotros somos agentes que atraen a las personas o las alejan del evangelio. Cuando nuestro cristianismo es conforme a lo que la Biblia dice, nosotros vamos a, entre comillas, ¿verdad?, ser ese olor fragante, esa seducción hacia los demás, a ver que es una vida llena de Dios, que es lo que ellos están perdiendo al no poner su confianza en Cristo Jesús. Esa paz y esa seguridad que nosotros no se va, porque no se basa en la circunstancia que estemos pasando, sino en quién está con nosotros, en quién somos en él. Entonces, por eso llevamos al versículo número 2, ¿cuál era? Mateo 7:1 y 7:5. Y dice, ¿verdad? No juzguéis para que no seáis juzgados, hipócritas. Saca primero la viga que está en tu propio ojo
y entonces verás bien para sacar la paja en el ojo de tu hermano. Todo empieza conmigo, yo poniendo estos principios, ¿verdad? No que sea perfecto, no que yo cumpla absolutamente, no, pero estoy en ese rumbo, estoy en ese camino. Cuando entiendo que algo está mal, me arrepiento, pido perdón y sigo, ese es el camino. Perfección solo en el cielo, pero estamos en ese camino, pero entendemos cuando hay algo malo. Entonces nosotros estamos aplicando esos principios primeramente a nosotros. Ok, ya vimos los dos versículos que habíamos visto, ¿verdad? El tercer versículo que nosotros miramos la semana pasada es 2 Timoteo 3, 16 y 17. Vemos que todo esto nos conduce ¿a qué? A la autoridad de la palabra de Dios, porque es en la palabra de Dios que nosotros nos fortalecemos. La palabra de Dios nos ilumina, nos alumbra, nos guía, nos fortalece, nos alimenta, se presenta como miel, como maná, como un pan vivo. La palabra de Dios es aquella que nos nutre como cristianos. Entonces, en virtud que nosotros nos estemos alimentando con la palabra de Dios, vamos a discernir qué es bueno y qué es malo. En virtud que estemos en la palabra de Dios, nuestra esperanza va a estar segura, va a estar fortalecida. Esas mentiras del enemigo se van a ir. Es en virtud que caminemos conforme a la palabra de Dios. Por eso nos dice, toda la escritura es inspirada, es soplada por Dios, es exhalada por Dios, es teus neustras. Toda la escritura proviene de Dios, no proviene del ser humano, y como proviene de Dios es perfecta, es santa, es pura y es eterna y no cambia ni tiene que actualizarse, y tiene todo lo que necesitamos nosotros. Y la ausencia de palabra de Dios genera en nosotros temor, vergüenza, ansiedad, depresiones y todas esas cargas. La semana pasada tuve el privilegio de ser invitado a una iglesia a compartir en el día de resurrección, pero una de las cosas que estudiando los pasajes uno se da cuenta es la ausencia de palabra de Dios es la que produce en las personas confusión, temor, angustia y ansiedad. ¿A qué iban las mujeres a la tumba? A embalsamar a Jesús. Ellas no iban a ver a su Jesús, ¿verdad? Que había resucitado, sino que iban ¿a qué? A embalsamar a Jesús, a ponerle los olores, las especies y demás que para el cuerpo de Jesús. ¿Cuál era el problema más grande que esas mujeres tenían de camino? ¿Quién iba a mover la piedra? Eso iba a ser un problema, sabiendo ya nosotros el futuro. ¿Iba a ser un problema lo de la piedra? No, ni siquiera estaba puesta cuando ellas llegaron. Pero en su mente, en verdad, ya había un problema. Cuando tenemos ausencia de palabra de Dios, surgen en nuestros corazones dudas, temores. ¿Alguien aquí ha tenido temores que nunca se cumplen? ¿Alguien ha estado ansioso, ¿verdad? Por cosas que no suceden, por ausencia Pues muchas sí, veces de la palabra de Dios. Ese es el asunto. Yo creo que todos. ¿Qué dice Yo Dani? creo que Yo creo que... yo creo que todos hemos tenido de ahí, pues miedos que nunca pasan, digamos. Hay gente que no, pero es porque está mintiendo, ¿ah? Pero el punto ahí, ¿verdad? Es que sí, pero esa ausencia de la palabra de Dios. ¿Por qué digo todo esto, verdad? Porque ellas van ahí, ¿verdad? Cabizbajas, haciéndose problemas que ni siquiera eran problemas, porque cuando llegan la tumba, ¿verdad? Estaba abierta, la piedra estaba movida. Ahora se crearon otro problema por falta de recordar la palabra. ¿Cuál era el otro problema? ¿Quién se robó a Jesús? No está. ¿Quién se lo robó? ¿Por qué digo esto? Porque en Mateo 16 Jesús les dijo, es necesario que yo vaya a Israel y que sufra de los ancianos, etcétera, rechazo, muerte, y que al tercer día resucite. Les dijo eso. Pero ellos ¿en qué estaban pensando? ¿Quién va a estar a la izquierda? ¿Quién va a estar a la derecha en el reino? ¿Quién va a ser el más grande? Están enfocados en sí mismos. Y ese es el ser humano. El camino del hombre es enfocarse en sí mismo. ¿Y ahora qué me va a pasar a mí? No está pensando, wow, él va a ir a una cruz a morir en mi lugar. El que es completamente santo y justo va a pagar por mí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? No, están pensando en sí mismos en ese aspecto. Entonces, vemos esa situación. Los que iban camino a de Maús, ¿cómo iban ellos? Dice que estaban angustiados, que estaban tristes. ¿Por qué? Por falta de recordar la palabra que había dicho él, no solo en más de 2 ocasiones, pero tenemos registrado eso, y dice, a partir de ahí, dice en Mateo 16, empezó a decirles lo que iba a acontecer. Pero una de las cosas que él decía, y al tercer día voy a resucitar.
pero no sé si a ustedes les pasa como a mí a veces, que soy muy malo escuchando. Y cuando alguien dice algo y es algo malo, me enfoco en eso y dejo de oír el resto. Alguien, ¿verdad?, ha cometido ese error de empezar, empieza la conversación y ya usted se generó toda una imagen, una foto, ni siquiera escuchó el resto de la conversación. A veces nos pasa, pero con la palabra de Dios es diferente. Entonces, vemos la situación, cómo estaban los otros discípulos encerrados, ¿verdad?, por miedo a los judíos, por miedo que iba a pasar, y ahí se aparece Jesucristo, ¿verdad?, y es resucitado. Pero ¿qué es lo que hablo con todo esto? Ausencia de palabra genera esas cosas. Entonces, cuando las personas vienen a nosotros con ansiedad, con temor, con angustia y demás, es porque están confiando en sí mismos y no en el Señor. Suena muy feo cuando una persona está deprimida o demás decir estas cosas. Por eso les digo ahorita que creo que ninguno está deprimido, pero para que sepamos cuál es la verdad de la palabra de Dios. Es que alguien aquí se ha sentido solo alguna vez, alguien se ha sentido sola, alguien ha sentido que nadie la ama, que nadie la quiere. Bueno, todos. ¿Pero qué es eso que dijo el Señor? Nunca los voy a dejar. Aquel que no se negó, no negó ni a su propio hijo en una cruz, por amor a nosotros nos va a negar otras cosas, conforme a su voluntad. Él va a estar con nosotros. Él dice que todo ayuda bien. Ahora, teniendo en claro cuál es nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Llevar gloria en nombre de Dios, ser hechos a imagen de Cristo Jesús. Eso es cristianismo, y a veces estamos muy confundidos en estas cosas. Nuestros objetivos son diferentes a los bíblicos, y esa es la frustración y ese es el problema que tenemos. Entonces, tenemos que llevar a la persona a la claridad de lo que es ser cristiano y en qué se basa el cristianismo. ¿Cómo es posible que hay personas que, incluyendo, ¿verdad?, que cuando sufrimos creemos, oh, Dios ya no me ama, Dios esto y el otro? No, Dios nos ama porque murió a su propio hijo en una cruz, y lo que viene es para siempre, es eterno, y tengo una relación con Él, y todo lo que yo esté pasando tiene un propósito y un fin y un objetivo, y en medio de eso Él me da la solución para yo glorificarlo a Él y edificar a las personas a mi alrededor, porque Él es fiel, porque Él va a estar allí, porque Él nos va a llevar adelante, porque Él va a mostrar su gracia, su misericordia, su favor, y a veces es fortaleciéndonos en medio de una prueba, no es quitándola. A veces es haciéndonos como esos carneros que están en medio, ¿verdad?, de un, ¿verdad?, de aprisco, ¿verdad?, de esa montaña, ¿verdad?, lista de puras piedras, y vemos, ¿verdad?, donde van esos carneros, brinque y brinque increíblemente desafiando la gravedad, porque tienen uñas especiales. Y David pedía eso: ayúdame, Señora, a poder en medio de este muro, ¿verdad?, completamente liso, donde yo no puedo, dame esas uñas especiales, dame ese carácter de confiar en ti en medio de la prueba y saber que tú me vas a sacar avante. Y a veces es eso, en medio de una situación que no podemos sobrellevar, Dios ahí nos va a fortalecer cuando confiamos en Él, cuando ponemos su palabra, sacamos la mentira y metemos la verdad de Dios y vivimos por lo que es. Por eso Pablo no se desespera en medio de una prisión, ¿verdad?, de 12 de la noche, flagelado, en medio de todo eso. Y él no está diciendo, Dios me amará o no me amará. ¿Será cierto que Dios? No, él sabe que el amor de Dios se basa en que él va a pasar la eternidad en el cielo, y lo glorifica. Dice, si voy a sufrir por medio de... Yo no entiendo por qué estoy acá sufriendo por hacer lo correcto. Bueno, el mundo, este no es el mundo, pero este mundo está bajo el príncipe del mundo, que es Satanás, y él quiere destruirnos día a día. Estamos en una guerra, entonces es lógico que por hacer las cosas de Dios vaya a ser despreciado. Para mí estaba muy fresco, para Pablo, fresquísimo, el ver a Jesucristo en una cruz. ¿Por qué? Por hacer lo correcto, por hacer la voluntad de Dios. Fresco el ver, ¿verdad?, a Juan el Bautista decapitado por la causa de Cristo Jesús. Tenía muy fresco el hecho de ver a Esteban siendo apedreado por la causa de Cristo Jesús. Yo no puedo ser menos, yo no puedo esperar otra cosa. Timoteo, el discípulo más fiel de Pablo, vio a Pablo siendo arrastrado de Listra, de su ciudad, pensando que estaba muerto, por eso lo tiraron fuera, si no hubieran seguido tirándole piedras, pero pensaron que ya estaba muerto y lo tiraron afuera. Pablo se levantó, se sacudió y siguió predicando, pero entendían que era el cristianismo, ¿verdad? Y cuando las personas vienen a nosotros a consejería, hay que hablarles y llevarlos a la realidad de lo que es el cristianismo, de dónde se encuentra la paz, y no es en el cambio de las circunstancias y situaciones a nuestro alrededor. Entonces, la importancia de la palabra de Dios, toda la escritura es Teus Neustas, proviene de Dios, es inspirada por Dios. Todos los que escribieron no hablaron de su propia suficiencia, de su propia inspiración, sino que fueron feros, dice Primera Pedro, fueron conducidos, guiados por el Espíritu Santo, para que cada una de las palabras que ellos ponían, sin anular su personalidad, su elocuencia o
o su limitación de vocabularios. Dios quiso en ese momento dar el mensaje de esa forma directa o poética o, ¿verdad?, elocuente o simple, y cuando quiso hacerlo, por eso escogieron a esos hombres guiados por el Espíritu Santo. Entonces, lo que tenemos en la palabra de Dios dice que es suficiente, es completa, tiene toda la capacidad para instruir, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que seamos perfectos. ¿Qué significa ser perfecto? Cumplir el propósito por el cual existimos. Estamos nosotros en el centro, en medio de la voluntad de Dios. Estamos cumpliendo el propósito de Dios para nuestra vida. Cuando estamos ahí, estamos siendo perfectos. Y es como podemos ser perfectos a través de la palabra de Dios. En virtud que caminemos en obediencia a la palabra de Dios, vamos a estar en el lugar correcto. Entonces se trata de obediencia más que cualquier otra cosa. Por eso la importancia de la palabra de Dios. Por eso hay luchas para estudiar la palabra de Dios. Y, ¿verdad? Esto nos lleva a el versículo de esta semana, que nos habla acerca de algo que tal vez nunca va a aparecer en sus papelitos de promesas y demás, pero que es una realidad y debemos entenderla. Y es que la capacidad nuestra no proviene de nosotros, sino de Dios. Y eso nos lleva a Corintios, 2 Corintios 3:5-6. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar en algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Wow, ¿qué estamos diciendo acá? Dice, no que seamos capaces, competentes, que tengamos en nosotros el poder. El único poder que tenemos en nosotros, lamentablemente hoy nos hablan de libros de tu mejor yo, y saca el gigante que hay en ti, y sé tu mejor versión, confía en ti mismo, en ti está todo lo que ocupas, y mandan a la gente a confiar ¿en quién? En sí mismos. ¿En depender de quién? De ellos mismos, y no depender de Dios. Bueno, la Biblia dice todo lo contrario, la competencia proviene de Dios. Si queremos hacer algo espiritual que impacte y queremos realmente nosotros acumular peso de gloria para la eternidad, tenemos que depender de Dios. La capacidad está en Dios. Entonces, no que seamos competentes en nosotros mismos como para pensar en algo como de nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Volviendo a esta semana que acabamos de pasar, esto lo que significa es que podemos creernos, siendo el burrito que llevaba Jesús, podemos creernos que nos están aplaudiendo a nosotros, ¿verdad? Que el burrito crea que las palmas y todo lo que están tirando en el suelo es para el burro. Eso es lo que está hablando acá. No es para el burro, es para quien está en él. Es para aquella parte, es como aquello, cuando yo soy de bendición para ustedes, es la parte en la que he muerto a mí mismo. Esa es la parte que, de hecho, no soy yo, es Cristo en mí. Y entre más Cristo sea en mí y yo más muerto, más bendición soy para ustedes, para mi familia, para mis vecinos y para todo mi entorno. Pero el problema es que cuando la gente ve algo bueno en nosotros, que yo crea que, no, sí, realmente sí soy bueno, mira, no había pensado eso. No, ¿verdad? Ese orgullo, eso limita, eso corta la bendición de Dios, el poder ser usados por Dios. Nunca vamos a ser lo más, tan pequeños que Dios no puede usarnos, nunca va a pasar eso. Lo único es cuando nos creemos grandes. Cuando nos creemos grandes, Dios no nos puede usar. Eso sí limita que Dios nos use, ¿verdad? La vida de Moisés es un ejemplo de eso, ¿verdad? Con la mejor educación del mundo en ese momento, en el imperio más grande que existía, que era Egipto, con esa educación, siendo formado en un palacio con los mejores de todo, ¿verdad? Él intentó liberar a su pueblo y no pudo, ¿verdad? Después de pasar 40 años en el desierto, sabiendo que no era nadie y entendiendo eso, fue cuando Dios pudo usarlo por 40 años más, liderando, ¿verdad? Liderando a la nación. Pero el punto es, qué importante que entendamos que no se trata de nosotros, que lo bueno en nosotros es la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios. Hay gente que se jacta, dice, se jacta y cree que la competencia está en ellos. Entonces, Dios los usa en algún momento para sanar a alguien y venga la próxima semana, voy a hacer un culto donde voy a sanar. Vengan, traigan a todo el mundo y yo voy a sanar. ¿Usted va a sanar a alguien? ¿En serio? ¿Usted tiene la agenda de Dios? ¿Usted dice cuándo sana y cuándo no? ¿Es en serio? Así de tercos, así de necios, así de arrogantes podemos volvernos. Dios no comparte su gloria. Y hay personas que, como en algún momento fueron usados con Dios, empiezan a
inclusive imitar cosas, a fingir cosas. ¿Para qué? Para sentirse orgullosos y que, ¿verdad?, Dios está con ellos. ¿Recuerdan Saúl? Peca contra Dios, hace eso y luego le dice al profeta, pero ven conmigo para que el pueblo vea que estemos bien. Es en serio su problema es con Dios. Pero qué importante acá que nos habla de esta realidad. El poder nuestro, ¿dónde está? En Cristo. En Él, en nuestra dependencia en Dios, no está en nosotros mismos. ¿Cuál es el problema de nosotros, del ser humano? Que cuando Dios lo levanta y lo usa, ya yo creo que el poder está en mí, ¿verdad? Que soy yo. ¿Y qué es lo que vemos? Grandes caídas. Grandes caídas. ¿Por qué? Porque Dios usa hombres y ellos empiezan a creer que es que ellos son los especiales. Es como un guante, ¿verdad? Diciendo, apláudame porque pinté esta obra maestra. Un guante diciendo, miren lo que hice. Miren lo que, no, los guantes no sirven de nada, a menos que estén puestos en una mano, ¿verdad? Un guante en la mano de un artista, wow, hace maravillas, en las manos de un cirujano, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Eso es, nosotros somos un guante simplemente, pero cuando el Espíritu Santo nos llena, cuando el Espíritu Santo nos usa, wow, hay poder, hay gracia, hay misericordia, hay bendición, pero solo en virtud, ¿verdad?, estemos en esa unión firme y constante con el Espíritu Santo. Es en virtud de eso, pero no está en nosotros. Entonces dice, sino que nuestra competencia, nuestra capacidad proviene ¿de quién? De Dios, el cual asimismo nos hizo diáconos, ministros, siervos, siervas, competentes de un nuevo pacto. Este nuevo pacto no se basa en la letra. ¿Qué quiere decir? No se basa en el cumplir, no se basa en las leyes, sino en que se basa en la obra del Espíritu Santo, en la regeneración del Espíritu Santo, en nacer de nuevo, en la gracia, en la misericordia de Dios, porque la letra mata. ¿Por qué mata? Porque ¿qué hacen los mandamientos? Decirme, el estándar de Dios es perfección y tú no cumples. Eso es lo que hace. Por eso mata, porque no te da la solución. Es como que yo vaya al médico y me dé un dictamen donde dice, Víctor, tienes una, ¿verdad?, enfermedad mortal. Listo. Eso hace la ley, ¿no? Has robado, has mentido, has usado el nombre de Dios en vano, has puesto cosas en primer lugar antes que Dios, has visto con injuria, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace la ley, por eso dice la letra mata, más el Espíritu vivifica. Porque ahora, ¿por qué es que nosotros somos salvos? Por lo que hizo Cristo. El Espíritu Santo nos da testimonio de nacemos de nuevo. Entonces se basa, ¿verdad?, en la obra del Espíritu Santo. Entonces no es palabra, ¿verdad?, sino vemos en la importancia de la palabra, pero acá está hablando de justificarnos por nuestros propios medios. Nuestra capacidad en todos los aspectos proviene de Dios. Dice, el hombre en su propia sabiduría ha desarrollado muchas filosofías y teorías que tratan de explicar los pensamientos, palabras y acciones de las personas. Cuando hablamos de pensamientos, palabras y acciones, estamos hablando de lo que decimos como obras bíblicas. Pensamientos, palabras y acciones. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Que el ser humano está tratando de justificar los actos del ser humano. Está tratando de que las personas no se sientan culpables, que las personas, ¿verdad?, no entiendan la gravedad de su problema espiritual, sino que ahora ya no son pecados, sino son enfermedades. Entonces, alguien que es ladrón, alguien que roba, para nuestra sociedad ahora no es un ladrón, ahora es un cleptómano. Hasta educado suena, ¿verdad? Don cleptómano para servirle, ¿verdad? Hasta, ¿verdad?, suena como un título. Pero eso es lo que pasa. Ya una persona que es alcohólica ya no es, ¿verdad?, un pecador que se deja dominar por una sustancia, ahora es un enfermo. Entonces, ya pobrecito porque es enfermo. Ya alguien que es violento y que agrede a los demás, el problema es que en sus padres eran así y él está cumpliendo, ¿verdad?, ese mismo rol que tenían sus padres, y como sus padres eran así, por eso él actúa de esa forma. Es que no puede hacer de otra forma. Empiezan a justificar las prácticas pecaminosas, y si la persona no llega a un estado de conciencia de que eso es pecado, que tiene que arrepentirse de eso, venir a Cristo Jesús y nacer de nuevo y ser regenerado por el Señor, va a seguir practicando esas cosas. Es la palabra de Dios la que dice, no, el problema está en tu corazón, no es afuera. ¿Qué hacen todas la sabiduría humana y demás? El problema es la sociedad. ¿Qué dice, verdad, la psicología? El hombre nace bueno y la sociedad, ¿verdad?, lo hace mal. Lo fabrican. Es que esto es producto de la sociedad. Es una construcción, ¿verdad?, social. Entonces, ¿qué es lo que sucede con todo esto? Que ya nadie es culpable de nada.
Somos víctimas. Entonces, si soy víctima, ¿por qué Dios se va a enojar conmigo si lo que soy enfermo? Vemos la gravedad de la mentira satánica ahí. Y eso es lo que se inyecta muchas veces, inclusive dentro de las mismas iglesias. Y yo he visto una variación de esto y la variación es que son espíritus. Entonces, se me metió el espíritu de adulterio. Yo no quería, pero se me metió. No, es una obra de la carne. Se me metió el espíritu de lujuria, se me metió. No, ¿verdad? Obviamente hay influencias y demás. Pero usted es consciente de sus actos y usted es responsable de sus actos, indiferentemente que haya pasado. Ahora que hemos nacido de nuevo, con mayor, ¿verdad? Realidad. Es una realidad para aquellos que hemos nacido de nuevo. Ya no estamos bajo nada de esto porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y podemos vivir en victoria. Cuando no hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Estamos expuestos a todo esto y creemos esas mentiras y vivimos en esas mentiras, pero por eso no vamos a la solución, que es arrepentirnos y reconocer nuestros pecados. Al hacer esto, el hombre orgullosamente ha tratado de negar su propia pecaminosidad y ha confundido toda definición clara de las normas de Dios del bien y del mal. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Nosotros mismos, ¿verdad? Cuando confiamos en nosotros mismos, en nuestro propio pensamiento, capacidad, razonamiento, inteligencia, sabiduría, cuando confiamos en nosotros, vamos a desviarnos y nos podemos equivocar y ya en nuestra vida hay muchos ejemplos cuando nos hemos equivocado creyendo que teníamos la razón. Por eso el Señor nos manda a confiar en Él, no en nosotros, a depender de Él, no de nosotros mismos. La sociedad nos manda a depender de nosotros, a confiar en nosotros. Si lo sientes, hágalo. Si está en tu corazón, déjalo ser, etcétera, etcétera, enfocados en nosotros mismos. Ese es el problema, ¿verdad? Que dice la Biblia del corazón, engañoso es el corazón. El sabio teme y se aparta del mal, eso es lo que hace el sabio, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Yo he recogido una persona de un caño pudriéndose, lleno de gusanos. ¿Y cómo llegó a ese estado ahí? Llegó a ese estado creyendo que él era fuerte y tenía control sobre todas sus adicciones. Yo puedo tomar un poquito y dejar. Yo paro cuando yo quiera. 20 años después lo veo, ¿verdad? Tirado ahí como si fuera un animal, en un caño pudriéndose literalmente. Él, ¿verdad? Tuvo que ir al hospital y en el hospital cada 20 minutos tenía que cambiar las sábanas porque estaban totalmente llenas de sangre, porque no tenía piel prácticamente. Triste, pero gracias a Dios mi madre estaba ahí, compartió el evangelio, vino a Cristo, pero qué tristeza de esa vida desperdiciada en ese aspecto. ¿Y producto de qué? De mostrarse creer que el pecado es inocente, que el pecado es algo pequeñito, no es problema, es una mentirita piadosa, todo mundo lo hace de por sí, ¿verdad? Etcétera, etcétera, justificar el pecado. Es la tendencia del ser humano en su estado caído. La palabra de Dios claramente demuestra que la manera en que vive el hombre es vana e inútil. El hombre tiene defectos serios que no puede cambiar por sí mismo y no quiere reconocer eso, no quiere reconocer, y nosotros vemos esa rebeldía aún en los niños, ¿verdad? Donde se les mete una idea y uno sabe que no va a resultar, pero ya tienen esa idea, y a veces como adultos vemos esto constantemente, el ser humano confiando y creyendo en sí mismos y poniendo su confianza en sus pensamientos y no en Dios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. Por eso es que el paso número 1 es nacer de nuevo para entender esto, para que todo lo que estoy diciendo yo tenga una lógica en sus vidas, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son, ¿verdad? Vuestros caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios lo sabe todo y yo no sé nada. Solo sé que no sé nada. Solo sé que gracias a Dios estoy con el que sabe. Entonces, al estar con el que sabe, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Seguir su consejo, seguir lo que él dice. No me parece, Víctor, no importa si te parece o no, yo sé que es lo mejor para ti. Obedézme o va a haber consecuencias, ¿verdad? Entonces, la madurez va en virtud de que nosotros recibamos el consejo de Dios y lo pongamos en práctica. El camino del hombre, ¿cómo es el camino del hombre cómo lo vemos, ¿verdad? Desde una perspectiva bíblica? El hombre natural es inadecuado. El hombre natural
¿verdad? Es incompetente, tiene una naturaleza caída. Ese es el problema. No puedes vivir de acuerdo con el diseño de Dios en tu propia manera o por tu propia sabiduría. Hay personas que quieren buscar a Dios a su manera, a su forma, y no como Dios dice. La única forma de agradar a Dios es como Dios dice que se agrada. Eso es importante que tengamos. Él pone, ¿verdad?, el parámetro, Él nos dice cómo hacerlo. No es como, ¿verdad?, en Edén que diga, bueno, Señor, comí de esta, pero yo decidí que no voy a comer de este otro árbol, de ese sí. No, ¿verdad? Dios dijo cuál árbol no se come. Todos los demás maravillosos árboles podrías comer, solo de uno no. No es que yo decido de cuál sí, de cuál no. Dios pone las reglas, Él sabe qué es lo mejor. Él es el que establece las formas, no soy yo. Entonces, ¿cómo debo hacer las cosas? De acuerdo a lo que Él me dice. ¿Cómo sé eso? Bueno, acá la palabra de Dios me dice qué debo hacer y qué no debo hacer. Por eso debo estar en su palabra, guiado por el Espíritu Santo. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Y esto es muy clásico, ¿verdad? Miles de personas queriendo ser salvos, ¿verdad?, a su manera, en sus fuerzas. Nos repetimos, ¿verdad?, que los pensamientos de Él son más grandes que los nuestros y que por nuestro estado caído, antes de venir a Cristo Jesús, estamos hablando, nosotros no percibimos las cosas que son espirituales. El hombre natural, una de las características es que es rebelde, es que se quiere oponer a todo lo que es autoridad. Siempre está protestando por todo, no le gustan las reglas. El hombre natural está centrado en sí mismo y se rebela contra el camino de Dios. Es natural. ¿Por qué se rebela contra el camino de Dios? Porque el camino de Dios es un camino de morir a nosotros mismos, porque el camino de Dios es un camino de negarnos, porque el camino de Dios es un camino de poner a otros en primer lugar, porque el camino de Dios es que ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ahora vivo para Él, ya no para mí. Es que yo le pertenezco a Él. Entonces el hombre natural no quiere eso y siempre trata de rebelarse. Aún en el cristianismo, bueno, soy cristiano, pero quiero que mi nombre sea conocido. Quiero que mi iglesia sea la más grande de todas. Para la gloria de Dios, pero que sea mi iglesia, ¿verdad? No la que está allá en la esquina. No, ¿verdad?, otros hermanos, sino yo quiero ser el ser usado, yo quiero ser el visto, yo quiero ser el recordado. No, se trata de Cristo. El ser humano siempre va a querer eso. Dios no. Y eso lo vemos aún en los roles, ¿verdad? Voy a hacer lo que a mí me gusta y a mí me place. Y voy a invitar a Dios a que bendiga mis planes. No se trata de eso. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Es someterme al Señor. Marta está sirviendo al verdadero Señor y demás, pero ¿cómo? A su manera. No dijo, Señor, ¿qué tú quieres que haga en este momento? Señor, eso es lo primero. Jefe, ¿qué tú quieres que yo haga? Además, la obediencia parcial a Dios es tan inaceptable como tu rebelión deliberada. No podemos servir a Dios a medias. Dios quiere que sirvamos, ¿verdad?, completamente. Dios le gustan las cosas auténticas, le gustan las cosas reales, no a medias, no obediencias parciales. Cuando hablamos de esto es el pecado de la mediocridad. Cuando digo mediocridad, ¿de qué estoy hablando? De que darle cosas a medias. No se trata de ir al domingo, se trata de habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es diferente a asistir. Sí, eso es diferente a asistir. Es que yo voy a la iglesia a ver por quién se debe orar, a quién puedo bendecir, cómo glorifico y exalto a Dios, no quién desafinó, quién no desafinó, el grupo malo tocó y va. No, mi adoración al Señor. ¿Cómo estuvo la adoración? ¿Qué tan agradecido estoy yo con el Señor? ¿Qué tan agradecida estoy yo con mi Padre Celestial? Esta es adoración. Yo le doy la adoración a Dios. Los grupos me guían, me ayudan, pero el que da la oración soy yo a Dios. Entonces, no cosas a medias. No sé por qué, tengo un problema. Siempre me duermo leyendo la Biblia. ¿Y a qué hora la lee, hermano? Y después de haber hecho absolutamente todo en el día. Cuando ya no me queda ni energía, ya no me queda nada, ahí agarro la Biblia y empiezo. ¿Cómo no se va a quedar dormida? ¿Cómo no? Es lógico. ¿Le estamos dando lo mejor a Dios o las sobras? ¿Le estamos dando sobras o lo mejor a Dios? Y eso, ¿verdad? Nuevamente, levanto la voz porque Dios me está hablando a mí. Debemos darle a Dios lo mejor de nosotros, porque Él es digno de eso. Como el rey David, ¿recuerdan cuando él simplemente mencionó, ¿verdad? Cuando estaban sus guerreros, él mencionó, me encantaría tomar, ¿verdad?, agua del estanque que está allá en Jerusalén. Pero en Jerusalén están todos los enemigos, ¿verdad?, que están buscándolo para matarlo. Miles de, ¿verdad?, soldados y demás. 3 de sus soldados más fieles, de sus generales, de aquellos que
estaban con él y que eran paladines, bajaron, descendieron en medio de todos sus enemigos, trajeron agua del estanque, llenaron y se lo trajeron a David. Y cuando David agarró eso, se le quedó viendo y dijo, wow, esto es tan precioso, es tan preciado, ustedes arriesgaron sus vidas, pudieron haber sido simplemente, ni siquiera yo lo pedí, simplemente era un anhelo en mi corazón y ustedes sacrificaron para cumplir el anhelo de mi corazón. Esto es tan sagrado que no puedo hacer otra cosa que no vertírselo al suelo. Entonces, vamos a vertirlo al suelo, dárselo a Dios. Es tan valioso que solo es digno de aquel que lo es todo. Entonces, le estamos dando lo mejor de nosotros a Dios. El ser humano en su rebeldía no busca eso. Siempre va a buscar qué me beneficia, qué yo quiero y hace cosas parcialmente. ¿Cómo obedezco? Obedezco si yo saco algo de esto. Entonces voy a ir a consejería. Bueno, yo voy a tratar, pero si mi esposa no cambia, aquí queda todo. Yo voy a tratar, pero si mi esposo no cambia, aquí queda todo. Yo voy a hacer esto, pero si mi salario no me lo mejoran, aquí queda todo. Yo, si no salgo de deuda, eso es parcialidad, eso es delante de Dios. Dios no se agrada con nada de eso. Dios quiere que lo hagamos, ¿saben por qué? Porque lo amamos a Él, porque entendemos cuál es nuestra condición y qué Él ha hecho por nosotros. Entonces, indiferentemente si salvo mi matrimonio, indiferentemente si me aumentan, si salgo de deudas, si recupero la casa, etcétera, cualquier circunstancia que esté sucediendo, indiferentemente de eso, yo voy a hacer esto porque es la forma en que agrado a mi Creador, a mi Señor, a mi Salvador, aquel que fue morido en una cruz para que yo tenga vida y vida eterna, vida en abundancia. Es por eso, no es para lograr algo. Voy a ir a la iglesia para que Dios se contente. Voy a orar porque hay que hacerlo. Voy a check, check, check. No, 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 no. Es una relación personal de algo genuino que yo entiendo el valor de eso. Y ya entiendo que no es algo bueno y para que Dios me aplauda y wow, claro, por eso salvé a Víctor, porque vea lo que hace. No, es que es una necesidad para mí, porque esto es todos los días, indiferentemente qué tan bueno o qué tan malo haya sido ayer. Hoy tengo que ser fiel, ser hallado hoy fiel para el Señor, no para ser salvo, sino porque soy salvo, porque busco agradarle, porque quiero ser efectivo. Y el enemigo todos los días amanece, ¿verdad? Rumiando en nuestras camas, rugiendo, tratando de ¿qué? De arruinar nuestro día, de quitar la efectividad como cristianos, de hacer que nuestros matrimonios se destruyan, que nuestra credibilidad con los vecinos cambie, que en nuestro trabajo nos vean como los vagos, etcétera, etcétera, etcétera. Es su objetivo, es su anhelo, es su sueño. Invierte todo eso. ¿Y qué estoy haciendo yo al respecto? Es despertarnos en ese sentido. Dios quiere una obediencia total, no parcial, no como la de Saúl, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de eso acá en el versículo. Entonces, Pablo, hablando de este celo y de las cosas, es importante que nosotros hagamos las cosas como Dios requiere. Pablo lo dice en esta forma, en Romanos 10, del 1 al 3. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ese es el objetivo mío, para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Es que ellos buscan cumplir todo lo que Dios quiera. Ellos están anhelando, ¿verdad? Complacer a Dios y se hacen los sacrificios que sean y si tienen que ir a Cartago de rodillas lo van a hacer, ¿verdad? Los sacrificios que tengan que hacer sinceramente para agradar a Dios. Hay que diezmar el comino, se diezma el comino, pero ¿qué es lo que pasa con eso? Dice, pero no conforme a ciencia, no están conociendo qué es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque ellos están tratando de justificarse por sus obras, quieren ganarse el cielo, quieren ganarse la salvación, no entienden que les es imposible. Entonces, pierden, ¿verdad?, la oportunidad en medio de su terquedad, de su rebeldía, están perdiendo la oportunidad de ser salvos, porque ignorando la justicia de Dios, tienen que analizar, Dios es perfecto y solo en perfección es que podemos alcanzar. ¿Por qué podemos llegar delante del trono de la gracia confiadamente? Porque ¿cómo nos ve Dios? Como si nunca hubiésemos pecado. La imputación del pecado que hablamos, ¿verdad? Como el pecado, nacemos como una naturaleza pecaminosa. Ahora que nacemos de nuevo, la justicia de Cristo, su vida perfecta, se nos imputa a nosotros, se nos aplica a nosotros. Dios nos mira como Cristo, sin pecado. Es porque no podríamos ir al trono de la gracia de otra forma, porque Dios es perfecto. La única forma de ir a Él es perfecto. Perfecto significa sin mancha, limpios. Y es solo, ¿verdad?, a través de Cristo Jesús, con su justicia en nosotros, que podemos acercarnos a Dios. Si no, no podemos venir a Dios como ex ladrón, alcohólico, ex chismoso,
no, tenemos que ir como si nunca lo hubiéramos hecho. Por eso es solo en Cristo Jesús. Porque cuando estamos hablando de la justicia y la perfección de Dios, no es que dejemos de pecar a partir de hoy, como si fuera posible, es que nunca haber pecado. De eso estamos hablando. Es una imposibilidad absoluta y total. Y ellos están tratando, y millones de personas hasta el día de hoy están tratando de ganarse su salvación. Entonces, son celosos y buscan eso, pero en su propia justicia, procurando establecer la suya propia, la propia justicia, o sea, la justicia en base a que no hago lo malo. Dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque quiere establecer la suya y no la que se toma a través de un acto de humillación, de entender que no podemos y la única forma es dependiendo de Cristo Jesús. De eso, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Y Samuel dijo, ¿verdad? Y Samuel está hablando a Saúl cuando él hace una, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el Señor? Le dice que vaya y tiene que aniquilar a todos los amalequitas, ¿verdad? El Señor sabe, ¿verdad? Dice, no quiero que nada quede vivo, ni siquiera los animales. Saúl llega ahí, solo hace parte de eso, se trae los animales más buenos y todo lo demás. Y luego, ¿qué dice? Cuando Samuel llega y dice, ¿hiciste lo que el Señor dice? Sí, claro, lo decía el Señor. ¿Y qué es lo que yo escucho? El bramido de estos animales y todo lo demás. Es que los traje para sacrificarlos al Señor. Tengo un mejor plan que el de Dios. ¡Tarararán! Vamos a sorprender a Dios. ¿Qué pasó? No, ¿verdad? Dios no quiere que lo sorprendamos, quiere que lo obedezcamos. ¿Y qué es lo que le dice el Señor, verdad? A través de Samuel. Se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como que se obedezcan la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Yo lo que quiero es algo simple, obedéceme. Y usted va a ser bendecida, usted va a ser bendecido. Obedéceme, sígueme, yo voy a estar contigo. No importa la circunstancia, obedecer es la mano usted está en el centro, en medio de la voluntad de Dios. Obedecer trae consecuencias no siempre buenas para nosotros como seres humanos, que no siempre la vemos como lo mejor. Como qué pasó a José, por obedecer, ¿qué sucedió? Fue a la cárcel. Pero, ¿qué pasó? En la cárcel él no decía, ¿dónde está Dios? ¡Qué barbaridad! Dios me abandonó, yo hice lo bueno y ahora estoy en la cárcel. No, él como esclavo fue el mejor esclavo, ¿cierto? Era tan buen esclavo porque Dios lo puso en esa situación y él fue lo mejor como esclavo, que lo pusieron encargado de toda la casa de Putifar. Pero su fin no era ser el mejor esclavo, sino el mejor hijo de Dios. Y como es ese, no estaba amarrado a todo lo que había logrado como siendo el mejor esclavo. Entonces, a Dios voy a seguir siéndole fiel. ¿Qué pasó? Lo metieron a la cárcel. En la cárcel no estaba deprimido, angustiado, con ansiedad, creyendo que ya Dios no existía o que no lo amaba. Él entendía que Dios tiene un plan y no es el cielo acá en la tierra, sino lo que venía, que es para siempre y por siempre. Ahora, como dijo David, veré la misericordia de Dios acá y la vio, ¿verdad? Como reo, ¿quién fue él? El mejor reo que pueden haber existido, el mejor prisionero. Entonces, ¿qué hizo siendo el mejor prisionero? Ya no era un prisionero más, ahora era el jefe de los prisioneros, porque él entiende que Dios tiene diferentes planes. Y luego llega, ¿verdad?, al reino, ¿verdad?, con el rey, ¿verdad?, con Egipto, ¿verdad?, con el faraón, y estaba lleno de enemigos. ¿Pero qué pasó? Él procuró hacer lo mejor y llegó a ser segundo después de Faraón. Ahora, ese no es el éxito. ¿Cuál fue el éxito? Que él obedeció, sin importar qué. Porque aunque no hubiera sido segundo después de Faraón, podríamos hablar de la integridad, del valor, de quién fue él, ¿verdad? Como un hijo que amó a Dios. Juan el Bautista, fiel al Señor, ¿cómo terminó? Decapitado. Pero en los nacidos de mujer, el Señor, Dios mismo, hecho carne, dijo, no hay ninguno, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Aunque nunca hizo un milagro, pero no hay nadie mayor de los nacidos de mujer. Esas son las palabras de Jesucristo. Wow. Diferentes valores a los nuestros, ¿verdad? Entonces, qué importancia, ¿verdad? Tener estos valores bien claros para nuestras vidas y para aquellos que vienen a nosotros a enseñarles qué es. Por supuesto, estos son grados de madurez, ¿verdad? Como dijo Dani, pero como nosotros vivimos conforme a esto, si nos preguntan de dónde proviene tu paz, de dónde proviene tu gozo, bueno, es de quién es el Señor, de quién soy en él. Soy su hijo, soy su hija. Y conforme yo camino en obediencia a la palabra, con todos mis defectos y demás, pero procurando caminar en él, he visto su mano, su gracia, su misericordia, sé hacia dónde voy, sé cuál es mi destino eterno, porque lo que él ha dicho, ¿verdad? Él siempre lo cumple. El camino de Dios, hablando acerca del hombre, nos especifica, dice, ¿qué es lo que necesita hacer el hombre?
El hombre necesita ser, ¿verdad? Renovado, no, cambiado. Necesita un nuevo ser, necesita nacer de nuevo. Eso es lo que el Señor dice. No es cambiar el entorno, no es cambiar la circunstancia, no es amarse y perdonarse, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Es nacer de nuevo. El problema no está afuera, está adentro. El problema del hombre es su corazón, no es el exterior, es interno. Solo cuando se cambia su corazón, cuando es renovado, ahora sí va a experimentar lo que es verdaderamente, ¿verdad? Ser libre, pleno, ¿verdad? Etcétera. Si, cuando yo hablo acerca de vida en abundancia, a mí es un reto, porque digo, no siempre yo vivo una vida en abundancia, pero si reconozco por qué no estoy viviendo una vida en abundancia, cuando hablo de abundancia es cumpliendo el propósito de Dios, ¿verdad? Siendo de bendición para los demás. Eso es lo que estoy hablando. Abundancia es como Cristo. Nadie más abundante que Cristo. Cumplió el propósito de Dios para su vida. Llevó gloria al nombre de Dios. Edificó a las personas a su alrededor de principio a fin. Y ese es el reto para nosotros. Es el reto para mi vida. Y eso es plenitud. Y eso es algo maravilloso. Hoy estaba hablando con un joven que va a cambiar de trabajo y demás. Dice, Víctor, voy a ganar menos, ¿verdad? Pero voy a deshacerme un montón de cosas que me impiden a mí, ¿verdad? Servir al Señor, que me impiden, ¿verdad? De pasar más tiempo con mi familia y demás. Entonces le digo yo, entonces vas a ganar menos para ganar más, ¿verdad? Y es que, y recordamos y los dos nos motivamos, es que qué rico es comer arroz y frijoles en paz, ¿verdad? Qué rico, o sea, es el aderezo perfecto, ¿verdad? Ese arroz y frijoles quedan, porque alguien aquí sabe lo que es comer langosta, comer pescado, frito, no sé, llame lo que quiera, una buena pasta, etcétera, esto, pero sin paz, pero con conflictos, pero en carreras, pero con ansiedades, con una angustia, no sale igual, ¿verdad? Nada se compara, ¿verdad? Con eso, pero es el caminar conforme a lo que Dios dice, la que nos lleva a ese lugar. Entonces, el hombre necesita, ¿verdad? Esa regeneración, ese cambio de corazón, es nacer de nuevo, porque la mentira es, lo que necesito es que ganar la lotería, lo que necesito es ganar más, lo que necesito es que el vecino se mueva, lo que necesito es un nuevo jefe, lo que necesito es una nueva esposa, lo que necesito es un nuevo esposo, lo que necesito son diferentes hijos, no sé, diga lo que quiera, ¿verdad? No, lo que necesito es mi corazón ser transformado, ser cambiado. Es necesario nacer de nuevo para poder reconocer y admitir y resolver tus problemas de una manera bíblica. Solamente las soluciones de la gracia, poder y sabiduría de Dios son completamente adecuadas para vivir abundantemente. En plenitud, esa abundancia, lo que habla es vivir en plenitud, es lograr nuestro máximo potencial como hijos e hijas de Dios. Mostrar a Cristo, llevar gloria en nombre de Dios, edificar a las personas a nuestro alrededor. Wow, eso se logra cuando vivimos en obediencia al Señor, una vez que hemos nacido de nuevo y vivimos en obediencia al Señor. Y recordamos Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? Y aquí hasta el 10 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo, al nacer de nuevo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué hizo Dios? Preparó de antemano las obras. ¿Qué tengo que hacer yo? Sorprender a Dios, hacer cosas para Dios. No, Señor, que lo que tú quieres que yo haga, porque ya antes de que yo existiera, ya tú sabías, ya tenías un plan para mi vida y quiero cumplir ese plan porque es maravilloso. Me voy a ir a lugares donde nunca podría, en mi incapacidad, en mis sueños, en mis anhelos, pero cuando yo sigo tu plan, voy a ver tu mano en diferentes formas y quiero hacerlo y acumulo peso de gloria. Pero eso qué implica, más que ser, ¿verdad? Activos haciendo y corriendo y más que eso, dependencia. Lo que no me gusta, depender del Señor, doblar rodillas, ser sensibles al Espíritu Santo. Papi, ¿qué es lo que tú quieras? Como un buen amigo, un pastor, ¿verdad? Que admiro mucho, ¿verdad? Y él me decía en una ocasión, ¿verdad? Lo llaman, necesito, ¿verdad? Que se venga, por favor, porque tengo que hacer ¿verdad? Una persona estaba en un problema grave, ¿verdad? Entonces esa persona está con, ¿verdad? Con estas dificultades y le dice, por favor, véngase. La persona que están llamando, ¿verdad? Este líder, pastor y demás, está ahí comiendo con su familia. En medio de esa llamada que es de urgencia para que él se vaya, le dice a su familia y la familia dice, no entendemos, ¿verdad? Papi, está bien, ¿verdad? Sí, mi amor, ella se levanta, se va y va arriba a alistarse, ¿verdad? Deja el plato ahí en medio camino y demás,
va arriba y el Espíritu Santo le dice, no vayas. ¿Cómo no vayas? Si es que está en problemas y todo lo demás, no vayas. Entonces llama a la persona y dice, sí, que ya viene por de camino. Y no, 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 es que el Espíritu Santo me dice que no. ¿Cómo que no? Eso no es de Dios. Y, sí, ¿sabes qué me está diciendo Dios? Que Él te ama más que yo, que tú no necesitas a Él, no a mí. ¿Sabes qué me está diciendo Dios? Que Él quiere hablarte a ti personalmente. Que no necesitamos un santo de palo, un intermediario, no necesitamos, usted puede hablar con Dios cara a cara a través de Cristo Jesús, como su hijo, como su hija. Y Él quiere, ¿sabes qué? Que sepas que puedes depender de Él y dejar de depender de los hombres. Él quiere encontrarse contigo en medio de esta situación, en la oscuridad donde estás. Eso es lo que Él quiere. Yo, déjalo por seguro que quiero ser el súper hombre, vea, que llegue ahí, te ayude y ore por ti y haga lo que tenga que hacer, pero Dios dice, no, tú lo que ocupas es de Él. Y a mí me está enseñando a depender de Él y no me deja ir. Entonces, tranquilo, yo no me voy a ir a ver tele después de comer, yo voy a ir a orar por ti. Pero Dios quiere encontrarse contigo. Wow, ¿eh? Ser sensibles al Espíritu Santo, ser usados por el Espíritu Santo, saber que no es en nosotros, ¿verdad?, la capacidad, sino es en Él y depender de Dios en medio de cualquier circunstancia. Esos son, ¿verdad?, experiencias que lo llenan a uno y lo maduran, y que es lo que uno quiere, que las personas no solo darles de comer, pero enseñarlos a comer, a depender de Dios, a que ellos crezcan por sí mismos. Que pase, ¿verdad?, como pasó con la mujer samaritana, ¿verdad? Y que digan, ¿verdad?, primeramente ellos vinimos porque la mujer samaritana nos dijo y nos convenció, pero ahora nosotros creemos por lo que hemos visto. Ahora nuestra convicción es personal, porque nos hemos encontrado con Jesús. Antes, ¿verdad?, fue por medio de lo que nos dijo ella, pero ahora es por lo que hemos visto en ti. Y eso es lo más maravilloso en el discipulado, cuando las personas dan ese paso de depender de Dios y no del ser humano, y seguir creciendo en el Señor, ¿no?, en la unión de todo el cuerpo de Cristo. Entonces, vemos que es un asunto de depender de Dios, de seguir en Él, que necesitamos ser cambiados. Ese es el problema del ser humano. Dice, la palabra de Dios es la única fuente de verdad. La palabra de Dios es la única fuente verdadera de autoridad para la vida. ¿Cuál es mi autoridad? No es mi pastor, ¿verdad? Él es el que Dios usa y demás, pero si mi pastor me dice algo que va en contra de la palabra de Dios, la palabra está sobre mi pastor. La palabra de Dios está sobre mis líderes. La palabra está sobre todos. Y la autoridad en esta casa no soy yo, es Dios, es la Biblia. Y aún mi hija de 9 años puede corregirme. Ella me dice, papi, no está actuando bíblicamente. ¿Por qué? Porque yo le he enseñado que los problemas de ella, cuando ella desobedece a papá o a mamá, no es con nosotros, es con Dios. Yo le he dicho, su problema no es conmigo, ni con mamá, es con Dios. Cuando yo no estoy ahí, igual, su problema va a ser con Dios. Nuestras vidas es con Dios, ¿verdad? Es en relación a Dios. No es un problema quién esté a mi alrededor, quién me ve y quién no me ve, sino es con Dios. Entonces, esta es nuestra regla de fe y de conducta. Aquí yo encuentro que es bueno y que es malo. No en mi razonamiento, no en la sociedad, no afuera, sino acá. Entonces, esto deberíamos nosotros rendirnos totalmente. Por eso es tan atacada, por eso en lugares ni siquiera se quiere enseñar. Y aquí vemos los pasos del problema del pecado y las consecuencias, ¿verdad?, del pecado original. La palabra de Dios es la única fuente verdadera de autoridad para la vida, revelando el fracaso del hombre y las consecuencias subsiguientes y el efecto que tiene en el mundo hoy el pecado original. Entonces vemos que la humanidad fue creada a la imagen de Dios, en un paraíso, en un lugar de perfección y demás. La humanidad pecó y ha llevado muchas consecuencias de ese pecado hasta el día de hoy. Vemos las consecuencias. Espiritualmente morimos en ese momento, porque todos hemos pecado. Dios les dice, el día que comiereis, morirás. Recordemos que morir lo que implica es bíblicamente separación, no es aniquilación, no es dejar de existir, sino es que, ¿verdad?, separar. Entonces, el pecado que lo hizo, separar, romper la relación. Entonces, espiritualmente, el ser humano sin Cristo Jesús está separado de Dios, está bajo la ira de Dios, es enemigo de Dios. Físicamente empezó a morir y empezaron ¿a qué? A enfocarse en sí mismos. Fue algo que empezó a desarrollar el ser humano. De hecho, ¿cómo inicia el pecado? Pensando en sí mismo y no pensando en Dios. El enfoque en sí mismo, se dieron a los deseos de la autosatisfacción y autoexaltación. Satisfacción porque vieron que el fruto era bueno para comer. Entonces, me va a saber muy rico, se ve muy bueno. Yo quiero eso. Sí, pero Dios dijo que no. Sí, pero yo quiero. Yo. Exaltación, van a ser como Dios. En serio, yo voy a ser como Dios. ¿Verdad? No, Dios es bueno, Dios ha dado todo esto, Él dijo que no, no, ¿verdad? Yo, hasta el día de hoy eso busca el ser humano, ¿verdad? Ser su propio Dios, no tener que darle cuentas a nadie. Esta es mi vida, hago lo que quiera con ella,
mejor digamos que Dios no existe, empecemos a creer que Dios no existe y todo bien, porque puedo hacer todo lo que me da la gana. ¿Saben que el porcentaje en suicidios más grande que hay es en los agnósticos, en la gente que no cree en Dios? Porque aunque quieran negar la existencia de Dios, internamente se saben que están haciendo cosas malas. No entienden, no tienen una esperanza por qué vivir, no tienen una razón de su existencia, si simplemente estamos aquí por estar. Pero el ser humano busca autosatisfacerse, autoexaltarse por encima, no darle cuentas a nadie. Entonces se percataron de que estaban desnudos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo me percato que estoy desnudo? Creo que el problema es estar desnudo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo para mí? Me dice, wow, Víctor, su problema no es estar desnudo, su problema es con Dios, su problema es con Dios. Pero entonces, ¿qué hicieron ellos? No, aquí no es arreglarnos con Dios, aquí es minimizar la consecuencia. Estoy desnudo, me tapo, aunque sean con ¿verdad? Hojas de higuera, pero con lo que sea, pero ves, no quiero confrontar el aspecto. Hasta el día de hoy reunimos a realmente arreglar las cosas. Entonces, este es el ser humano. Entonces, físicamente, ¿verdad? Ven que estaban desnudos y ¿qué hacen? En lugar de reconocer su error, cosen, ¿verdad?, hojas de higuera para cubrirse. Luego, mentalmente, empezaron a experimentar cosas en un paraíso que nunca habían experimentado. ¿Cómo qué? Como temor, preocupación, ansiedad, engaño, entre ellos. Todo eso fue experimentado a raíz del pecado. Y aquí es donde nosotros vemos cómo ellos tuvieron miedo. Entonces, tuvieron miedo, ¿qué debo hacer? Ir a Dios, recurrir a aquel que puede eliminar el no. Como tengo miedo, me escondo. Solución de camino de menos resistencia, que es lo más fácil para mí. Uy, me escondo mientras Dios no me vea. Bueno, si vienen a cobrarme la renta, yo no tengo, me escondo un día, pero no voy a poder esconderme toda la semana o el mes, me van a agarrar y voy a tener temor toda esa semana. No es que ese temor se va a ir, pero ellos tratan de minimizar la consecuencia, minimizar, y no, se le va a olvidar, no va a venir. No, hay un día de juicio. Está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Y eso es lo que el hombre no quiere entender y lo que quiere minimizar, pero vemos que experimenta temor, preocupación, ansiedad. Entonces, cuando yo tengo temor, cuando yo tengo preocupación, cuando yo tengo ansiedad, ¿saben qué es el producto? De que no he estado en la palabra de Dios, no estoy pasando tiempo con Dios, no estoy recordando la escritura que el tercer día iba a resucitar, sigo creyendo que está en una tumba muerto, sigo creyendo que estoy solo, que estoy sola, sigo creyendo que, no sé, etcétera, todas las mentiras del enemigo. ¿Qué necesito? Sacar esas mentiras con la verdad de Dios. Estoy contigo, te amo. Le di la espalda a mi hijo para poder abrazar a ti. Yo corrí cuando venías oliendo a cerdo, yo corrí a ti, yo corrí a ti. Ese es papá. Pero ¿qué es la mentira del enemigo? Estás solo, no te quiere, por eso estás enfermo, Dios te está castigando porque eres mala, porque eres malo. No, palabra de Dios. Socialmente dice el hombre. ¿Recuerdan la primera vez cuando Dios le presentó, ¿verdad?, a Eva, a Adán? ¿Qué dijo Adán? ¿Verdad? Volvió a ver a Eva y hace... Y Adán, ¿verdad? Carne de mi carne, huesos de mis huesos. Isha será llamada porque del Ish fue tomada, varona porque el varón fue tomada. Pero veamos con el pecado qué sucede ahora. La mujer que me diste, ni te la pedí. Ella me dio y yo comí. Pobrecito, ¿eh? Yo no te llamé a ser el líder de la casa. Yo no te llamé a ser su protector, su guardián espiritual. No te llamé a eso, ¿eh? Ella te dio y yo comí. No podías, cuando ella comió, decirle, Eva, ¿qué hiciste? Pero tranquila, yo voy a poner el pecho por ti, yo voy a hablar con Dios, vamos a resolver esto de alguna manera y ir delante de Dios y decirle, Señor, hemos pecado, como lo hizo David, como lo hizo Daniel por el pueblo, cuando él no se ve que había practicado los pecados del pueblo, pero dice, hemos pecado, y oraba por el pueblo, por la restauración, etcétera, etcétera. De igual forma, Adán pudo haber ido, Señor, pecamos contra ti, entendimos consecuencias. Que no tomó esa actitud, ¿verdad? Sino ¿cuál? Transferir la culpa. Descontento del matrimonio, transferir la culpa. Es culpa. ¿Alguna vez ustedes han visto que se transfiera la culpa en una consejería? ¿Alguna vez han visto que no se transfiera la culpa en una consejería? Es difícil, ¿verdad? Generalmente es culpa de los demás. Tengo una razón por haberme enojado, tengo una razón por haber dicho esto, tengo una razón por haber salido de acá, tengo una razón, etcétera. Siempre tengo una razón que justifica el pecado. Eso es el pecado. Así se manifiesta. No hay una actitud de decir, fallé, reconozco que fallé, sin importar, ¿verdad?, ¿qué me llevó a eso? Entiendo que fallé. Luego dice, transfiriendo la culpa, ¿verdad?, el descontento del matrimonio. La mujer también, ¿verdad?, transfiere la culpa. Dice, tratando de justificar el pecado. La serpiente me engañó y yo comí. Sí, pero yo no le dije a la serpiente, ¿verdad? Yo le dije a ti, Eva, que no deberías comer de eso.
Entonces, esto para mí es como aquel, ¿verdad? Que la mujer es infiel, ¿verdad? Y llega y mata al hombre, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué vas a golpear al hombre o vas a pelear con el hombre si el hombre no está casado contigo? Fue la mujer. El asunto es mío, personal, ¿verdad? Con él. Entonces, Eva, yo no estoy preguntando por qué lo hiciste, sino lo hiciste. Entonces, tienes que reconocer que fallaste, indiferentemente de cómo fue. Ese es el asunto del pecado. Transfiere la culpa para decir, pobrecito yo no fui, ¿va? Me tomó el demonio del adulterio. Ah, bueno, pobrecito, ¿va? Me tomó, no, usted toma decisiones, son obras y eres responsable de esas obras y debes asumirlas. Cuando usted asume eso, ya empezamos en el camino de Dios, ya empezamos a caminar correctamente. Cuando entiendo que eso es pecado y no se debe justificar. Pero esto es lo que pasa con la caída. En el ambiente, dice que la naturaleza gime por ser restaurada, ¿verdad? Por ese día donde va a haber cielo nuevo y tierra nueva, y va a ocurrir. Aún en la naturaleza, vemos una naturaleza caída. Cuando estamos en los círculos de debates teológicos y demás sobre lo que es la existencia de Dios, hay un argumento que se llama el argumento teleológico o el argumento del diseño, ¿verdad? Y es que toda la naturaleza vemos un diseño perfecto, todo está en sincronía, todo está donde debe estar, y eso es increíble y eso no puede ser por el azar, ¿verdad? Tanta perfección en ese aspecto. Una de las cosas de rebatir esto es a través de las catástrofes naturales, a través de, dice, ¿por qué vemos al león devorando a un corderito? ¿Y por qué es? ¿Cómo explicamos nosotros eso? Bueno, simplemente por la caída, ¿verdad? Obviamente Dios no creó en el paraíso, no era así. En el milenio no va a ser así, pero producto que estamos en un mundo caído es donde vemos todas esas cosas, ¿verdad? Caídas, ¿verdad? Producto de lo mismo, pero aún así en medio de eso vemos maravillas increíbles que testifican de la grandeza y de la gloria y magnificencia y poder de el creador del universo. Pero el punto acá es que aún la naturaleza fue afectada por el pecado, interpersonalmente. Y acá el ejemplo de Caín y Abel, ¿verdad? Y cómo esto afecta interpersonalmente, cómo ya vemos a Caín, ¿verdad? Y Abel, hijos de Adán. Entonces, ya aquí vemos una transferencia también de una naturaleza pecaminosa. Adán, ¿verdad? Abel hace su ofrenda y es aceptada. En el caso de Caín fue rechazada la ofrenda. Pero ¿qué sucede cuando es rechazada la ofrenda? ¿Cuál es el problema que yo tengo? No es un asunto de Abel. Abel no tiene que ver nada en este asunto. El asunto es yo con Dios y decirle, Señor, ¿por qué no aceptaste la ofrenda? Es que la hice a mi manera, no la hice como tú quieres, ¿verdad? Tú sabes que mi corazón lo que quería era quedar bien, realmente no es que quería ofrendarte lo mejor y por medio de eso obedecerte, porque la ofrenda no se trata de la ofrenda, se trata de la obediencia para Dios. Entonces, bueno, rechazada la ofrenda de Caín y Caín se enseñó, ¿verdad? Se ensañó y decayó su semblante. Inmediatamente, ¿verdad? Se deprimió, se sintió mal y empezó a generar ira por su hermano que sí se aceptó la ofrenda. En lugar de entender que él tenía un problema y que tenía que ir a Dios, bueno, Dios en su misericordia, en su gracia, como Caín no está buscando a Dios, Dios sí busca a Caín. Y le dice lo siguiente, si bien hiciereis, no serás bendecido. Si tu corazón está limpio, si lo que quieres es bendecirme, no va a ser aceptada tu ofrenda. Si usted hace lo correcto, aún en este momento que te sientes mal, vas a ser bendecido. Vas a ver, ¿verdad? Cómo te exalto, cómo nuestra relación cambia. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Pero si toma la decisión de no hacer lo correcto, el pecado está a la puerta. Dice, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Uno de los dos se va a enseñorear, o yo tomo las riendas, corto todo pensamiento, lo llevo cautivo a la obediencia en Cristo Jesús, o le doy rienda a mi carne y, ¿verdad?, me vuelvo esclavo del pecado. El que se hace amo y señor de mi vida es el pecado. Y es por eso dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Pero Dios se lo advirtió. Bueno, ¿qué es lo que hace Caín? Sigue el camino del hombre y no el camino de Dios. Rechaza la solución de Dios y asesinó a Abel. Pero Dios le estaba dando la solución. Personalmente, ¿verdad? Caín no se arrepintió y fue maldecido y fue un vagabundo errante, fugitivo. Y sabemos que no se arrepintió porque ¿qué fue lo que él dijo cuando el Señor lo castigó a ser errante? Dice, grande es mi castigo para ser soportado. Ni siquiera está consciente de que le quitó la vida a Abel, a su hermano, que no debía nada, que no le había hecho a él nada.
ni siquiera está consciente que, ¿verdad?, eliminó su vida y afectó, ¿verdad?, a toda su familia en ese aspecto. Ni siquiera está consciente de eso, sino que está pensando en quién, en sí mismo y pobrecito yo, autoconmiseración. ¿Por qué me pasa esto? Bueno, ¿cómo? ¿Por qué me pasa? Dios le dijo, si haces el bien, vas a ver mi mano contigo. Si no lo haces, va a haber consecuencias. Y aún así, ni siquiera es consciente de esto. Perpetuamente, Adán engendró a un hijo a su semejanza, ya con una naturaleza pecaminosa, conforme a su semejanza, con una naturaleza pecaminosa, la imputación del pecado. Nosotros no pecamos, ¿verdad? Nosotros pecamos, cuando pecamos es porque somos pecadores y no porque no pecamos porque, ¿verdad? Nos constituimos pecadores porque pecamos, sino que somos pecadores porque está en nuestra naturaleza. Entonces, simplemente le estamos dando rienda suelta a nuestra naturaleza. Ya hemos nacido con una tendencia a hacer lo malo. Conforme vamos creciendo, en su momento hay un grado de conciencia, no sé cuándo sea, que ¿verdad? Ya el pecado simplemente es el fruto de esa naturaleza que está en nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque hay bebés, hay diferentes, ¿verdad? Primer estados de una justificación que la veo yo cuando David dice cuando muere su niño, ¿verdad? Que un día lo verá en el cielo. Pero a partir de cierto momento ya hay un grado de conciencia donde simplemente usted deja su naturaleza fluir y vemos, ¿verdad?, de eso. Entonces, simplemente para el hombre le es imposible no pecar. Eso es algo universal, por cuanto dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque hemos sido muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la realidad del ser humano sin Cristo Jesús. Y esto es un asunto universal, por cuanto todos pecaron. La necesidad más importante, tenemos que entender esto, del ser del hombre es la de ser justificados. Esa es la necesidad más grande. El hombre ni siquiera es consciente de esto, pero su necesidad más grande es ser justificado, o sea, declarado justo por Dios y reconciliado por la fe en el Señor Jesucristo. Esto cambia la vida, absolutamente cambia la eternidad de una persona. Es un antes y un después de esto. Por eso es que le damos importancia fundamental a que la persona nazca de nuevo. Bíblicamente puedes cambiar. Dios te da el poder para elegir la solución a tu problema espiritual. Si usted tiene la capacidad de aceptar por la fe el sacrificio de Cristo Jesús en nuestro lugar. Esa es la solución. Y bíblicamente podemos cambiar al observar la relación diferente que tiene Dios Padre contigo a través de su Hijo Jesucristo. Ahora Dios es nuestro Padre. Y eso cambia todo. Mi hija, ¿verdad?, en algunas ocasiones experimenta cierto, ¿verdad?, temor porque Satanás le mete mentiras y dice, papi, es que a veces desobedezco en lo mismo varias veces, entonces me he soñado y demás, que no me voy en el rapto de la iglesia, que Jesús no me lleva. Entonces yo le explico a ella, mi amor, ¿qué tiene que hacer usted para dejar de ser mi hija? Sí, no sé, nada, no, no puede ser. Si usted es mala hija, deja de ser mi hija. No, haga bueno, usted es mi hija, ya nunca nadie va a cambiar eso. Cuando hemos nacido de nuevo, cuando somos hijos de Dios, ya nadie va a cambiar eso. Es humano, nadie nos puede arrebatar. Hay seguridad de salvación. Usted no es salva por lo que hace, sino por lo que hizo Cristo Jesús. Y ahora lo que sí tenemos que hacer es ver por qué estamos fallando en eso y fortalecernos y caminar, pero ya nadie nos va a arrebatar. Cuando vemos esto, cuando cambia nuestra relación, ahora somos hijos e hijas de Dios, toda nuestra eternidad cambió, todo en esta vida cambia, porque no hay problema grande para el Señor y podemos venir y ponerlo a sus pies, podemos entender que tiene un propósito, podemos saber que todo nuestro sufrimiento y padecer va a terminar. Para nosotros sí hay descansa en paz, no es para toda la humanidad. Siempre se dice en un funeral, descansó en paz. ¿En serio? Hay personas que van para un infierno eterno si no pusieron su fe y su confianza en Cristo Jesús. Eso no es descansar en paz, no es dejar de sufrir. Hay descanso en paz para aquellos que son hechos, constituidos hijos e hijas de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Todos los seres humanos son criaturas, solo aquellos que han puesto su fe y su confianza en Cristo Jesús son constituidos hijos e hijas de Dios. Entonces, nuestras vidas cambian totalmente a partir de este hecho. Yo cuando veía a Dios como Padre, al crecer sin un padre no era tan significativo para mí. No entendía la profundidad de una relación de padre e hijo hasta que nació mi hija.
y lo cambió todo porque y por ella yo hago cualquier cosa, la amo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Vi esa profundidad y el Señor me dijo, eso no es ni un ápice de lo que yo te amo a ti. Y mi mente voló, ¿verdad? Explotó. Y un día cuando ella tenía meses de nacida o semanas, yo la tenía abrazada enfrente de su cuna, en su cuartito, hermoso cuarto que el Señor le proveyó con su nombre así en letras muy bonitas decoradas que decía Keila, y yo estoy mirando ese rótulo con ella, ¿verdad? Durmiéndola, arrullándola, y el Señor me dijo, ¿sabes, Víctor? Lo que me costó a mí que tú veas el rótulo de tu hija allí en esa pared tan decorado y tan bonito, ver el rostro de mi hijo clavado en una cruz desnudo, desfigurado, para que tú tengas paz, tengas gozo, tengas plenitud. Nunca creas que no te amo. Nunca aceptes esa mentira por lo que te pase en la vida. Wow, ese es papá. Cambia todo. Ahora como hijos e hijas de Dios. Una persona regenerada es llamada a la santidad, a la pureza, ¿verdad? Ahora somos sin culpa. Hay dos aspectos de la santidad y luego dice y santificación, separados para Dios. Entonces, ¿qué aspectos hay acá? Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado en Cristo Jesús. Y ahora empieza a mí el proceso de ser formado por medio del Espíritu Santo a la imagen de Cristo Jesús. En virtud que yo sea obediente y camine conforme a la palabra de Dios, estoy caminando en este proceso de santificación hasta un día que lo vea cara a cara y sea transformado ¿verdad? Totalmente. Entonces se demuestra el cambio bíblico debido a lo siguiente, la fuente divina del poder, ¿verdad? A la fuente divina del poder. Dios nos da el poder, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, tenemos la guianza de su palabra, la luz de su palabra, tenemos el recurso de la oración, tenemos un diferente propósito para vivir, tenemos una meta diferente, un objetivo diferente. Ahora vivimos para la gloria de nuestro Señor, para complacerlo, para agradarlo, para bendecir a las personas a nuestro alrededor. Y nuestro cambio también requiere que seamos obedientes a la palabra de Dios. En virtud que caminemos en obediencia a la palabra de Dios, vamos a ir viendo cambios en nuestras vidas. Y solo quiero terminar cerrando con un videíto, ¿verdad? Un video que nos habla precisamente de esta necesidad más grande del ser humano de ser declarado justo ante los ojos de Dios. Ya he visto esto varias veces y por eso no voy a llorar, pero si no, lloraría de nuevo porque es impresionante, ¿verdad? Recordar este momento de la gracia de Dios viniendo a nuestras vidas. Son sabandijas. Mejor no te acerques a ellos. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno un fariseo y el otro un recaudador. El fariseo rezó: Señor, te agradezco no ser como los demás. Ladrones, adúlteros o este recaudador. Pero aquel recaudador, sin ni siquiera mirarlo, dijo: Dios, ten piedad de mí. He pecado. Dios bendijo a ese recaudador, no al fariseo. Aquel que se alaba a sí mismo será humillado. Y aquel que a sí mismo se humilla será alabado. Mateo. Ven. Esos somos los Mateos que éramos nosotros y cómo el Señor nos miró en medio de toda nuestra sociedad, oliendo a cerdo, oliendo a todo eso, nos buscó, nos restauró, nos limpió, nos lleva aquí en este proceso, ¿verdad? Un grupo de personas que lo amamos, que hemos sido justificados en Cristo Jesús con todas nuestras imperfecciones,
pero caminando en este camino de gloria, ¿verdad? Y wow, esa es la necesidad más grande del ser humano, ser, ¿verdad?, restaurado. Y a partir de ahí, empezar a caminar en obediencia en este camino, ¿verdad?, de fe maravilloso, donde vamos a ver, ¿verdad?, la mano de Dios constantemente, ¿verdad?